segundos martes. Segundos martes de cada mes, la profesora Gladys Abayay Meglioli nos acompaña. Y recién agradecía a nuestros entrevistados que aceptan siempre la comunicación y a nuestros columnistas. Y me refería en este caso a la profesora Gladys Abayay Meglioli, que aceptó compartir con toda nuestra audiencia, que es muy bienvenido y he recibido muchas felicitaciones, profesora, de su propuesta. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bueno, buenas tardes, ya estamos buenas. Sí, profesora, sí. Pasado el mediodía, sí. Ya podemos decir, de acuerdo al protocolo, podemos decir buenas tardes, sí. Aunque todavía no almorzamos, pero no importa. Sí. Bueno, un placer, como siempre, estar aquí, por supuesto, en la radio, en este programa, y por supuesto, hablando de una de mis pasiones y de un personaje histórico tan importante como Sarmiento, ¿no? Es así. Con la profesora, cuando hacíamos la preproducción allá en febrero, marzo, decíamos, profe, ¿usted qué le parece? ¿Qué quiere trabajar? ¿Qué quiere investigar? ¿Qué quiere dar a conocer? Porque siempre decimos, estudiamos mucho, aprendemos, hacemos cursos, investigamos, pero que no quede en nosotros. Hay que comunicarlo, hay que transmitirlo. Y esa es la idea de la profesora, de tantas investigaciones, tantos libros que ha escrito, tantas actualizaciones, capacitaciones, perfeccionamientos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque la titulación, profe, que usted obtuvo en otro país es... es un doctorado en Filología Hispánica en la Complutense de Madrid. Pero, profesora, felicitaciones, muy bien. Entonces, todas esas competencias, esas habilidades, esos conocimientos, la profesora los transmite acá, como les digo, los primeros martes de cada mes. Hoy la profesora decidió hablar, y durante todo el año lo va a hacer, de discursos de Sarmiento, pero hoy vamos a hablar de un discurso en particular. Profesora, educación común. Sí, educación común es un discurso muy importante, muy interesante, extenso, ¿sí? Y que, bueno, nos va a permitir acercarnos un poquito más al pensamiento de Sarmiento, y bueno, entenderlo y tratar de entenderlo en la concepción de mundo y vida del momento, de la época. Bien, contextualizarlo. La escuchamos atentamente, profesor. Este discurso lo pronuncia Sarmiento con motivo de cumplir 70 años el 15 de febrero de 1881. Él recibió el saludo de un grupo de jóvenes quien le obsequiaron un bronce que era la reproducción de la estatua de Paul Dubois que simboliza la historia. En esta ocasión tan especial, Sarmiento pronunció un discurso para promover la educación común por medio de asociaciones privadas. El texto posee 7 apartados, señalizados por medios de números romanos. El primer apartado, Sarmiento se dirige a los jóvenes, agradeciendo el saludo brindado. Y nos dice: señores, habéis querido dar una forma artística y duradera a vuestra colectiva felicitación por mi cumpleaños de hoy. Es oportuna la figura del anciano que medita. La meditación es el rumiar del alma, el alimento que le suministran los hechos que un hombre consagrado a pensar. Acepto pues con gratitud esta muestra de los sentimientos del grupo de jóvenes que estiman y honran en mí la vejez. Y por medio de una alusión directa les dice: imitad mi ejemplo, oh jóvenes, vivid 71 años, por lo pronto, reservados todos vuestros derechos a las eventualidades. En el inicio del texto del segundo apartado hace referencia a la imaginación y a través de la comparación menciona cómo un artista como Miguel Ángel plasmó la historia humana en la Capilla Sistina. También hizo referencia a Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos, con el fraile Aldao al pie de los Andes y la epopeya de combates y de viajes escritos. Y comenta cómo a través del transcurso del tiempo la forma de ir a la guerra y los enfrentamientos han ido cambiando.
Desde el enfrentamiento físico se ha pasado a los silogismos con una vida moderna, con todas las artes civilizadas que se traducen al fin en literatura, en constituciones, en derechos y riquezas adquiridas, en libertad de prensa, afirma. En la tercera parte comienza su discurso dirigido a los jóvenes y les anuncia grandes acontecimientos de la historia. Así introduce en primer término el tema de la independencia de la América española, no solo posible por las voluntades en toda la vasta extensión de este continente entre pueblos, razas y hombres. De esta manera se produjo la emancipación de los pueblos. Luego presenta un ejemplo de los jóvenes de Italia que en sus sueños de patriotismo cantaron odas e himnos y los compara con los jóvenes en busca de la libertad, un objetivo difícil. Y así desarrolla la idea a través de la enumeración. Pues América se compone de clases diversas, de razas distintas, de nacionalidades diferentes, de provincias desunidas, de desiertos intermediarios, de ciudades en corto número, de pocas gentes que saben leer, y en forma de pregunta retórica agrega: ¿qué queréis que hagan el Perú y Bolivia con los mismos 4 millones de indios quichuas y aymarás que la civilización inca educó? Toda América aspiraba a ser libre, pero aclara: hay clase gobernante sin principios, hay constituciones sin aplicación, como coraza que no se ajusta al cuerpo y más bien lastima que defiende. Y con una alusión directa resume: os digo que en medio del caos suramericano, en nuestro país, seremos libres, sin que nada, ni la voluntad de los hombres, pueda estorbarlo. En la cuarta parte destaca que en la República Argentina la prensa es la palabra que será luego la razón pública y el derecho. Explica cómo el ámbito de las armas se ha pasado al panfleto, al libro, a las constituciones, al derecho. Situación que se vive en Estados Unidos y que en Europa da a través de la difusión de ideas. La prensa, por ejemplo, en Buenos Aires, dice, cuenta con una imprenta a cada cuadra y echa mano a la enumeración y precisa: será posible acerca de la intervención de las ciencias, la ganadería, la familia, la educación, el ejército, la industria, la agricultura y aún la moda. Es decir, que son muchos los factores que tienen que intervenir. En la quinta parte comienza diciéndonos que no solo hace falta la difusión de la palabra, sino además constituir el pueblo, cuya existencia depende de la república. Una república enriquecida por medio de la inmigración europea moderna. Lo que pasa en Europa relativamente a los gobiernos con la Inglaterra, la Francia, la Alemania, el Austria, la España, la Italia, pasan la cabeza de cada inmigrante, según que trae más o menos formada la noción del gobierno representativo, de libertad y el derecho. Y da por un hecho que en América los inmigrantes sienten verdadero patriotismo. Y por medio de la definición nos dice: la libertad es acción, no es un sueño, ni un prototipo imaginario. Así llegamos con el avance de la lectura al sexto apartado. Expresa cómo los hijos de los inmigrantes
que son ya ciudadanos argentinos, se presentan en los comicios y podrán optar a las legislaturas, juzgados, congresos y ejecutivo. Y apuesta a estas nuevas generaciones para el avance y conquista de un pueblo que engrandezca la República. El último apartado, el séptimo, expresa al autor: la emigración aumenta cada año, se establece, puebla el desierto, ensancha las ciudades, engrandece la nación y civiliza el país, civilizándose ella misma. Considera que el voto debe ser libre e ilustrado para nuestro progreso de cultura, de educación universal. Es decir, tenemos la opción, la libertad de ejercer el voto, pero tiene que ser ilustrado, es decir, el votante tiene que tener educación, tiene que tener conocimiento. No se puede ir a votar simplemente, tenemos que, digamos, defender ese derecho, de ejercerlo en definitiva, de ir a votar, pero con un conocimiento. Y eso se logra solamente a través de la educación. Para concluir, si consideramos las funciones del lenguaje, por medio de la función apelativa, invita al auditorio: constituíos, constituyámonos, si queréis que aún os acompañe algunos pasos más, en asociación para promover la educación común en la ciudad de Buenos Aires que podemos recorrer. Recordemos que no solo hago alusión a la temática vertida en el discurso, sino también cómo Sarmiento llega a desarrollar una idea a través de los recursos de estilo empleados, ya sea una definición, una pregunta retórica, una comparación, una enumeración, etc., para esta ocasión tan significativa como memorable. Además, la fuente consultada son los discursos populares de las obras completas de Domingo Faustino Sarmiento. Maravilloso, profesora. Yo siempre me quedo admirada de los discursos y la propuesta que usted trae, porque para la época que a él le tocó vivir, cómo escribía, y seguramente los hacía él. Sí, no, solo. Son sus discursos. Son sus discursos, él se sentaba, pensaba y utilizaba todos estos recursos de la lengua, y cómo menciona y nos ha ubicado en diferentes países, no solo de Latinoamérica, sino también de Europa. Cómo menciona y hace una reminiscencia de los inmigrantes, del deber y el derecho que tienen, inclusive menciona a los pueblos originarios que también tienen el deber y el derecho de una educación común, de una educación para todos, que le permite tener juicios de valor, conocimiento, poder reflexionar, opinar. Por ejemplo, el voto que usted lo mencionó. Exacto. Yo voto tal o cual partido o propuesta, en este caso, en esa época, por la convicción de que sé esto, aquello, no por la imposición. Exacto, y además hace referencia a que si bien hay pueblos que se han conformado, que han logrado una independencia, pocos son los que saben leer. Y se ejercía, iban al voto, y hay testimonios de libreta donde solamente marcaban con una cruz. O con la huella digital, claro, tal vez, o sea, con el tiempo. No había, no tenían lo que él dice, vamos a ejercer nuestro derecho, pero tiene que ir acompañado del conocimiento, si no prácticamente como que no es válido. Nos ubiquemos en la época y en el año, profesora, para 1881. Ahí está, celebrando entonces 70 años que cumplía, y entonces un grupo de jóvenes, que seguramente algunos de ellos habrán sido sus alumnos, deciden saludarlo, le hacen un obsequio, y entonces con motivo de eso él pronuncia este discurso. Maravilloso. Que ha ido hilvanando ideas en cada uno de los 7 apartados, de uno pasado a otro, es como si estuviera tejiendo, con una coherencia y una cohesión única. Un enlace único, Exacto, único, realmente nos lleva como a los lectores, digamos, de la mano, y insisto en el tema, la importancia del manejo que hace del uso de figuras retóricas, porque
podemos tener un concepto, una idea, queremos transmitirla. Sí. Ahora, ¿cómo se transmite? ¿Sí? Ahí está la personalidad, la originalidad por parte del escritor. Ya lo creo que sí. Bueno, educación común es el discurso que nos ha traído la profesora, Discursos de Sarmiento, de la mano de la profesora Gladys Abayay Meglioli. Profesora, como siempre, un gusto que nos acompañe, que nos elija, que podamos difundir toda esta propuesta que usted nos trae por sus conocimientos. Así es que la esperamos, Dios mediante, el próximo segundo martes del mes de junio, que ya estaremos en el mes de la bandera, en el mes de junio. Exacto. Seguramente usted elegirá algo acorde a la fecha. Sí, vamos a buscar dentro de los discursos que ha pronunciado, muchos discursos, algo alusivo referido a la temática. Bárbaro. Sí. Profesora, gracias, un gusto, y nosotros nos vamos al corte comercial, al recreo, acá en nuestra aula mediática. Como siempre, agradeciendo a nuestros anunciantes, a quienes confían en nuestro programa y a toda la audiencia. Gracias por estar ahí. Ya volvemos.